El valle de Elá amanecía cubierto de polvo y tensión. 2 ejércitos se observaban en silencio, separados por un espacio que parecía pequeño, pero que pesaba como una eternidad. A un lado, Israel, al otro, los filisteos. Nadie avanzaba, nadie respiraba profundo. Entonces ocurrió. Desde el campamento filisteo surgió una figura que no caminaba. Avanzaba como una amenaza viva. Su armadura brillaba bajo el sol, su lanza era como el rodillo de un telar, y cada paso hacía temblar el suelo. Su nombre era Goliat de Gat, un gigante entrenado para matar. Con voz burlona gritó hacia Israel: ¿Para qué salir a pelear? Elijan a un hombre. Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo derroto, ustedes nos servirán. El silencio cayó como un golpe. Los soldados israelitas bajaron la mirada. Incluso el rey Saúl, alto y fuerte, sintió cómo el miedo se le metía en los huesos. 40 días, mañana y tarde, el gigante repitió el desafío. 40 días de humillación, nadie se movió. Y mientras el miedo crecía en el valle, lejos de allí, en Belén, un joven pastor cuidaba ovejas sin saber que la historia estaba a punto de cambiar. Porque ese día su padre le diría: David, lleva comida a tus hermanos en el campamento. David obedeció. No llevaba espada, no llevaba armadura, solo pan, fe y un corazón que todavía no conocía el miedo del valle. Cuando llegó y escuchó el grito del gigante por primera vez, algo dentro de él no tembló, se encendió, y ahí, justo ahí, cuando todos retrocedían un paso más, David dio uno hacia adelante. El grito de Goliat volvió a retumbar en el valle. Insultos, desprecio, burla contra Israel y contra Dios. Los soldados, como cada día, se replegaron, pero David no. Con el ceño fruncido y el corazón ardiendo, miró a su alrededor y lanzó una pregunta que cayó como un rayo en medio del miedo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? El murmullo fue inmediato. Algunos se sorprendieron, otros se incomodaron. Nadie hablaba así, nadie cuestionaba al gigante, nadie, excepto un pastor. La noticia llegó rápido a oídos de su hermano mayor, Eliab, quien estalló de enojo. ¿Para qué viniste? Yo sé lo orgulloso que sos, volvé con tus ovejas. Pero David no respondió con bronca, respondió con convicción. ¿Acaso no tengo derecho a preguntar? Mientras tanto, los hombres comentaban en voz baja algo que parecía imposible. El rey prometió riquezas, y su hija al que venza al gigante. Las palabras corrieron como fuego, hasta que llegaron al palacio improvisado del rey Saúl. David fue llamado. Frente al rey, rodeado de hombres entrenados para la guerra, el joven pastor habló con una calma que descolocó a todos. Que no decaiga el ánimo de nadie. Yo iré y pelearé contra ese filisteo. Saúl lo miró de arriba abajo. Vio juventud, vio delgadez, vio inexperiencia. No podés, respondió. Él es un guerrero desde su juventud, y vos sos solo un muchacho. David respiró hondo, y entonces recordó cada noche cuidando ovejas, cada rugido en la oscuridad, cada vez que nadie lo veía, pero Dios sí. Cuando un león o un oso venía por una oveja, dijo: yo lo enfrentaba, y el mismo Dios que me libró de ellos, me librará de este filisteo. Saúl guardó silencio. El miedo del ejército comenzaba a resquebrajarse, pero el gigante todavía no sabía su nombre. Saúl se levantó lentamente, miró a David como quien no ve otra opción, y asintió. Ve, dijo, y que el Señor esté contigo. Entonces ocurrió algo extraño. El rey tomó su propia armadura, casco de bronce, coraza pesada, espada real. La colocaron sobre David. El metal le pesaba, cada paso era torpe, cada movimiento forzado. David intentó caminar, un paso, otro más. Se detuvo. No puedo ir con esto, dijo finalmente. No estoy acostumbrado. Y frente a todos, se quitó la armadura del rey. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo miradas de incredulidad. David salió del campamento sin protección humana,
sin espada, sin escudo. Caminó hacia el arroyo que cruzaba el valle, se agachó, eligió 5 piedras lisas, no al azar, con cuidado, las puso en su bolsa de pastor y tomó su honda. Eso era todo. Cuando Goliat lo vio acercarse, soltó una carcajada. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? El gigante avanzó. Cada paso suyo hacía vibrar el suelo. Cada insulto intentaba aplastar el alma. Pero David no retrocedió. Levantó la voz, firme, clara, sin temblor. Vos venís a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. El aire se volvió denso. 2 mundos estaban a punto de chocar, la fuerza contra la fe, y mientras el gigante aceleraba su marcha, David comenzó a correr hacia él. El valle contuvo la respiración. Goliat avanzaba seguro, convencido de que la pelea ya estaba ganada. David, en cambio, corría. No huía, no dudaba. Corría hacia el peligro. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, solo una, la colocó en la honda y la hizo girar. El sonido cortó el aire como un susurro antes del trueno. En ese segundo eterno nadie parpadeó, ni los filisteos, ni Israel, ni el gigante. David soltó la honda, la piedra voló directa, precisa, imparable, y golpeó la frente de Goliat. El sonido fue seco, definitivo. El gigante dio un paso atrás, sus ojos se apagaron, y el cuerpo que había sembrado terror por 40 días cayó de frente al suelo. Silencio, un silencio tan profundo que parecía imposible. David corrió hacia él, tomó la espada del gigante, y con un solo movimiento terminó la batalla que nadie se atrevía a comenzar. Entonces pasó. El miedo cambió de bando. Los filisteos huyeron. Israel gritó. El valle, que había sido escenario de temor, se llenó de victoria. Pero mientras los soldados corrían tras el enemigo, David quedó de pie, respirando agitado, mirando sus manos. No eran manos de guerrero, eran manos de pastor. Y sin embargo, Dios las había usado para escribir historia, porque esa victoria no solo derrotó a un gigante, despertó el destino de un rey. El valle de Elá ya no era el mismo. Donde antes había miedo, ahora había cantos. Donde reinaba el silencio, ahora estallaban gritos de victoria. Israel regresaba triunfante, pero David caminaba en silencio. No buscó aplausos, no levantó la espada, no se proclamó héroe, porque David entendía algo que los demás recién empezaban a descubrir. La batalla nunca fue contra Goliat, fue contra el miedo, contra la duda, contra la idea de que Dios solo usa a los preparados. Desde ese día, el nombre de David comenzó a recorrer los caminos. El pastor se volvió símbolo, el joven desconocido amenaza para reyes. La fe sencilla, más fuerte que cualquier armadura. Goliat cayó por una piedra, pero David se levantó por confiar. Y esa historia quedó escrita para recordarnos algo que no envejece. Dios no elige al más grande, no elige al más fuerte, elige al que confía cuando nadie más lo hace. Tal vez hoy tu gigante no mida casi 3 metros, tal vez no grite desde un valle, pero si te paraliza, es real. Y esta historia susurra una verdad eterna. No es lo que tenés en la mano lo que define la victoria, sino en quién confías cuando das el primer paso.